Muy buenas noches a todos, gracias por estar con nosotros una vez más. La última vez que nos vimos fue en nuestro encuentro ciudadano hace ya un par de meses, un encuentro que dio mucho que hablar, pero lo pasamos bien. Hoy dejé la boina en la casa. Quiero empezar saludando a los amigos presidentes. Es un gusto tenerlos en Guatemala una vez más. Gobernador Bush, bienvenido a Guatemala. Alcaldesa Ana Botea, bienvenida a Guatemala. Amigos de la prensa, amigos del cuerpo diplomático, amigos de la sociedad civil, sector privado, sector académico, qué gusto que puedan estar con nosotros en este evento. En las últimas horas de preparación para este día, consideramos cancelar este foro, pero la evidencia confirma que es aún más necesario después de la tragedia. Guatemala necesita Estado, instituciones que responden y gobernantes que saben lo que hacen. La democracia nació en el siglo VI a.C. como un pacto entre clases para expulsar a los tiranos del poder en la antigua Grecia. Hace 2500 años se sentaron las bases de una batalla que se sigue peleando hasta el día de hoy en naciones donde a los pueblos se les priva de su libertad, se les niega la justicia y se violan sus derechos fundamentales. En aquellos días, los antiguos griegos inventaron la idea del ciudadano, con la aspiración de que sobre una base de igualdad política, los ciudadanos tomarían decisiones en asuntos de interés común. A través de la historia, desde aquel lejano siglo VI, la victoria de los griegos sobre los persas, la caída del Imperio Romano, la toma de la Bastilla, el Manifiesto Comunista, la Revolución Industrial, el Tratado de Versalles y el fin del nazismo, entre otros, fueron momentos estelares de la humanidad que provocaron los contrastes, que marcaron el desarrollo, la construcción de una cultura que ha dado en especial al occidente civilizado niveles extraordinarios de desarrollo y bienestar. Una forma de vida que se puede resumir gracias a 3 palabras: la democracia liberal. Hoy, esas 3 palabras se ven amenazadas por los nacionalismos, el populismo, la corrupción, la desigualdad, el insuficiente crecimiento económico, la falta de oportunidades y la ausencia de líderes y estadistas capaces y honestos dispuestos a servir. Y por si fuera poco, a esto se suman gigantes desafíos como la era exponencial en la tecnología y el cambio climático. Las generaciones del siglo XXI debemos hacer esfuerzos extraordinarios para ajustarnos a las nuevas realidades y a la velocidad que las circunstancias imponen. Pero en especial debemos vigilar y proteger los valores más importantes de la civilización, como lo son la democracia, el Estado de Derecho y la libertad. La represión y el sufrimiento en las más de 50 dictaduras que todavía hay en el mundo y la imperfección y el subdesarrollo que persisten en las democracias, en especial las de América Latina, obliga a preguntarse si aquel invento de los griegos, que fue el ciudadano, necesita una mirada más profunda para replantear su esencia y su identidad, para que, además de esperar y exigir derechos y libertades, el ciudadano también se comprometa a tener obligaciones y deberes fundamentales. El ciudadano es el epicentro de la democracia, la razón de ser del Estado, el punto de partida de la política y el responsable de construir verdaderos partidos políticos. El ciudadano con mayúscula es la condición indispensable que permite que la democracia funcione. En un día como este, con su permiso, rindo un sentido homenaje a los ciudadanos de Nicaragua que hoy luchan una vez más para rescatar su libertad y devolver la democracia a su país. La respuesta de los ciudadanos nicaragüenses a la brutal represión y los asesinatos que lleva a cabo el dictador ratifica que su anhelo de libertad está por encima de sus propias vidas. No eran delincuentes, eran estudiantes. Nos quitaron tanto que nos quitaron hasta el miedo, son algunas de las consignas.
En la llamada Marcha de las Madres, en la barriga de una joven embarazada estaba pintada la primera declaración de su hijo antes de nacer, que decía: que se rinda tu madre porque la mía no. Si cae esa infame dictadura en Nicaragua, la siguiente es Venezuela. Pocas cosas levantan más el ánimo de una nación de esclavos que ver a otra luchar y triunfar por su libertad. Por eso vivan Nicaragua y Venezuela libres. En Guatemala, a 12 meses de las próximas elecciones generales, el objetivo de este foro es hablar de la importancia de los partidos políticos y de la necesidad indispensable que sean instituciones respetables y respetadas, democráticas y con visión de Estado de largo plazo. Instituciones dirigidas por tecnócratas y estadistas con capacidad de formular y administrar políticas públicas de largo alcance que solucionen los problemas, vergüenzas y pecados que llevan décadas en lista de espera. Desde la apertura democrática en 1985, Guatemala ha producido 86 partidos políticos, la mayoría cancelados por decadentes, ilegales o intrascendentes. Somos una democracia electoral en la que lo que se respeta es el conteo de los votos, pero la forma en que se ganan deja mucho que desear. El voto clientelar, obtenido por caudillos y gritones que intimidan y convencen a la fuerza, a base de regalos y favores, por engaños y canciones, ha envenenado nuestra democracia. El voto comprado con la droga, la corrupción, intereses económicos o mentiras populistas convirtió nuestra democracia en un estado criminal, en un estado capturado. La respuesta del ciudadano como mecanismo de defensa ha sido la indiferencia y el abandono en los temas de Estado. Y la consecuencia es que dejamos los gobiernos, con muy escasas excepciones, en manos de incapaces, cleptómanos y criminales. Los partidos políticos, con las excepciones conocidas, son cuevas de oportunistas y delincuentes. Allí hay demasiados diablos sueltos para tan poca agua bendita. Por eso está claro que fortalecer la democracia y sus instituciones pasa obligadamente por el rescate y fortalecimiento de los partidos políticos. Esta es la verdadera responsabilidad del ciudadano. Las élites autonombradas que desde 1821 formamos los grupos de poder, tenemos poco de qué presumir. Solo vean el gobierno que tenemos hoy o el que hubiéramos tenido. Solo vean los 2 gobiernos y medio que están en prisión preventiva esperando su día en la corte, después de que otros 2 ya fueron condenados. Solo vean los números de la vergüenza que enseña nuestra realidad social. Y algunos se atreven a calificar esto como pesimismo cuando son datos fácilmente verificables. La decadencia estatal es una amenaza para la democracia y un obstáculo para el desarrollo. Y para Guatemala, es una vergüenza el comportamiento de esos grupos de extrema derecha o extrema izquierda que manipulan redes sociales y mienten a través de esos medios de comunicación marginales para difamar y desprestigiar a quienes no piensan como ellos. Son material inservible para construir un país. Son mercenarios cibernéticos. Son delincuentes que engañan y dividen. Terminarán en el mismo lugar que los gobiernos o los intereses que defienden, en la cárcel o en el basurero de la historia. En Guatemala necesitamos una nueva generación de ciudadanos en las élites y en especial en la clase política que distinga lo moral de lo inmoral y la razón de lo irracional. Una nueva generación que prefiera la justicia a la inmovilidad, sabiendo que tiene costos y que el proceso es imperfecto, pero es el único camino. Necesitamos élites renovadas, que estén a la altura en las propuestas y las soluciones que la nación demanda. No es casualidad que ya vemos síntomas del cambio generacional. Un grupo llamado Semilla asusta a la vieja política y un grupo llamado Cantina intimida a algunos de la vieja clase empresarial.
Estamos viendo el final del síndrome ese de que cuando habla el poder, la verdad cae. Esa cultura absolutista y prepotente se acabó. Se vale pensar diferente y expresarlo. Como dicen, solo hay que sacar la bandera blanca cuando gana el Madrid. Desde hace años me honra conocer a un grupo de estadistas a quienes considero líderes globales con un saldo muy positivo en su trayectoria al servicio de sus pueblos. Solo quienes han pasado por el poder y han sobrevivido semejante responsabilidad pueden compartir con nosotros su experiencia y el testimonio de lo que significa preparar un proyecto político y un plan de gobierno y hacerlos realidad. La política se convirtió en una profesión de golpes y navajas, una profesión en la que salir bien librado es la excepción. No son muchos los funcionarios públicos que dejan el poder con un balance positivo. Por eso, presidente Aznar, presidente Quiroga, presidente Figueres y gobernador Bush, muchas gracias por compartir su tiempo y su experiencia con Guatemala. El progreso de la humanidad ya no depende de la acumulación de conocimiento, sino de la capacidad que tengamos para renovarlo y para ofrecer soluciones a los problemas y desafíos del presente. Por eso les tengo dos propuestas. La primera, no sé quiénes son ni dónde están, pero en junio de 2019 elegiremos al mejor gobierno en la historia de nuestro país, con el mejor equipo de tecnócratas quienes implementarán políticas públicas para resolver nuestros problemas de pobreza, salud, educación, seguridad, infraestructura y medio ambiente. Veremos propuestas coherentes sobre políticas de inversión, crecimiento económico y asuntos fiscales. Esto motivará que nuestra economía crezca lo suficiente para que cada año los más de 200,000 jóvenes que llegan a edad de trabajar y quieren una oportunidad, la encuentren. Hoy, solo el 12% obtiene un trabajo formal. Terminaremos con el drama de la desnutrición para que nuestros niños dejen de sufrir. Conseguiremos fondos para construir escuelas, hospitales y carreteras dignas de una nación como la nuestra. Podremos dar gracias a Naciones Unidas y a la CICIG porque habremos aprendido a enfrentar la corrupción, a respetar la ley y a rechazar la impunidad. Y la justicia será pronta y cumplida e igual para todos. Veremos juicios justos y condenas ejemplares para quienes han llevado a nuestro país a la ruina moral, al desencanto con la democracia y al irrespeto absoluto a la autoridad. Estas serán las bases para la construcción de una cultura de respeto a la ley y al Estado de Derecho. Esto permitirá la construcción de una nueva sociedad. No sé quiénes son ni dónde están, pero el próximo gobierno estará formado por hombres y mujeres de Estado que entienden que necesitamos 5 gobiernos consecutivos con las capacidades y virtudes necesarias para trabajar 20 años dando continuidad a políticas públicas consistentes y eficaces. Si esta propuesta les parece un poco optimista, intento convencerles con la segunda. La segunda propuesta, en esencia, es igual que la primera, pero en esta hay que hacer las tareas pendientes y pasar por los sacrificios y los dolores inevitables hasta que logremos que la sociedad alcance los pactos y acuerdos necesarios y forme a ese grupo suficiente de ciudadanos capaces y virtuosos para que nos gobiernen. No tenemos opción, el camino es claro, el costo enorme y los sacrificios extraordinarios, pero es nuestra ineludible responsabilidad. Otros lo han logrado. Además, nunca se falla cuando se intenta. Solo 2 preguntas debemos hacernos. ¿Por qué nosotros no? ¿Y cuándo empezamos? La primera tarea es vencer la desconfianza, los prejuicios y la descalificación entre nosotros. Guatemala más que nunca nos necesita unidos. ¿Cómo se hace esto? ¿Quiénes sientan las bases de confianza para empezar a hablar? Esto no lo va a lograr un grupo, un sector y ni siquiera un gobierno, y menos como este. Los ciudadanos
de esta democracia podemos y debemos coincidir en mucho más que en nuestras diferencias. Tenemos una escuela de gobierno, varios tanques de pensamiento, organizaciones de la sociedad civil, la academia, grupos de jóvenes y empresarios que quieren construir el país que todos deseamos. Solo faltan la decisión y el compromiso del número suficiente de ciudadanos en cada sector que estén dispuestos a dar un paso al frente y afirmen: esto lo vamos a hacer y lo vamos a hacer bien y lo vamos a hacer pronto. La política es pasión y las emociones superan a la razón y a la lógica, pero la política debe volver a ser la profesión más digna y más respetada. Y el ciudadano valiente, honesto y capaz, su protagonista. Eso de tomar decisiones sobre la vida de los demás debe estar en manos de los mejores. Como los griegos hace 2500 años, debemos reinventar la idea del ciudadano y hacer los sacrificios que sean necesarios para que éste resurja como una fuerza cívica que sabe defender sus libertades, pero que sobre todo sabe participar y cumplir con sus deberes ciudadanos. Como los griegos en su día le dieron vida a la democracia para echar a los tiranos, en pleno siglo XXI, además de vencer y desterrar a las más de 50 dictaduras que oprimen a millones, debemos entender que las democracias de mentira, la incompetencia de los gobiernos, la corrupción de los políticos y la complicidad o la indiferencia de las élites son otras formas de tiranía que castigan de igual manera, con el agravante que con su actuar falso y oportunista desprestigian y debilitan los valores de la democracia, la justicia y la libertad. Esta es la hora del ciudadano. Muchas gracias.